Bueno, Gonza. traje algo que estaba en deuda por los temas que van sucediendo, que es la situación, vamos a ponerle, de la jueza, ex jueza ahora, McIntosh. Y por los tiempos, por cómo se han dado las cosas, vamos a poder tratar tanto lo que fue el jury y lo que se viene, porque tenemos el jury y la parte judicial, que eso me interesaba también traer para explicarlo. Bien. Porque a veces se da por sabido y la gente empieza a no entender nada cuando dice, bueno, pero ahora pidieron la detención, pero ya la destituyeron, entonces ¿por qué sigue? Entonces marcar esta distinción entre lo administrativo, claro, que es el jury, que se revisa la idoneidad y la conducta que tuvo McIntosh en su desempeño, es decir, el control disciplinario que se le hace, que a iniciativa de cualquier ciudadano se puede iniciar un proceso disciplinario, tanto para jueces como para funcionarios del Ministerio Público. Y esto surgió a partir del conocido caso del juicio oral que se desarrolló por el homicidio de Diego Maradona, que surgió en el transcurrir de las audiencias. Claro. Empezaron a notarse cosas cada vez más raras en cuanto a la filmación de un documental. Y esto lo hemos hablado en su momento, ¿por qué se cuestiona tanto que se haya filmado un documental en el transcurrir de la audiencia cuando hemos visto documentales en los que se muestran los juicios? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Lo distintivo. Que la jueza participó en ese documental, se está investigando si desde el punto de vista económico, si lucraba por eso, o si utilizó también medios estatales para que se haga el documental, su despacho, los edificios de tribunales, todo, que es algo público y que ella tenía a disposición porque justamente era jueza y tenía acceso a esos lugares, pero eso lo usó en su beneficio personal, aparentemente. Pero eso es lo que se está investigando en el plano judicial, que ahí voy. Pero concretamente, ¿por qué se la llevó a un jury? ¿Por qué se analizó su conducta? Porque esto puso en duda a todo el poder judicial de alguna manera en cuanto a cómo se juzgan las causas, porque ella, juzgadora, tenía con su deber de imparcialidad, lo que hizo es participar como una actriz, como una protagonista del documental, para justamente darle un contenido audiovisual y no para juzgar a quienes estaban siendo imputados en ese momento. La sospecha es que todo el proceso estaba guionado, es decir, que incluso el resultado final podría formar parte de ese guión. Sí, quizás no todo el proceso, pero sí algunas audiencias. Yo esto lo he contado ya acá y en otras oportunidades, que Domenech, creo que fue una vez, que contó el mismo día que se le hizo, que declaró la psicóloga, que está una de las imputadas, que le llamó la atención las preguntas que hacía la jueza. Y lo cual me llamó la atención a mí, porque Domenech es un periodista experimentado, se dedica a judiciales, ha estado en un montón de juicios. Que a él le llame la atención eso, me prendió una lamparita. Nunca pensé que estaba actuando por un documental. Claro. Entonces, el tema es que si la jueza está pensando más en cómo va a salir en la cámara y qué tipo de preguntas va a hacer para que le atraiga a la persona que consume el documental y no en juzgar a una persona, ahí ya está afectando el deber de justicia y su deber de imparcialidad puntualmente. Entonces, su idoneidad, su conducta fue juzgada en el jury que se desarrolló la semana pasada, finalizó acá en la ciudad de La Plata, por ser la capital de la provincia, y fue finalmente destituida. Ella ya había presentado la renuncia, ella no se quería exponer a esto. Claro. Ya se había expuesto bastante, no se quería exponer al jury porque pasó por todo lo que pasó, las imágenes, los reportajes y todo. Finalmente se tomó la decisión más drástica, entre todas las que se podrían haber tomado, pues se la podría haber suspendido, o algún tipo de multa, alguna sanción menor, pero se determinó a través de la decisión de un jurado de enjuiciamiento que está compuesto por abogados y por legisladores, que deben ser abogados también. Ese jurado decidió que ella había cometido una falta grave, por lo cual fue destituida. Ya no puede ser más jueza. Lo que no implica que no pueda ser abogada. Claro. Que esto es para mí lo que se va a venir, porque ella, para ser jueza, previamente tiene que ser abogada. Claro. Entonces, es muy posible que ella pueda continuar trabajando en la función privada, digamos, como abogada particular, que es lo que ocurre en muchos casos, pero ya no como jueza, como funcionaria judicial. De todas maneras, está en apelación eso, pero seguramente sea confirmada. Entonces, ya pasó lo administrativo y ahora queda la parte judicial, porque ella fue denunciada por distintos delitos.
Uno de ellos es cohecho pasivo. Para explicarlo sencillamente, ella recibió dinero para facilitar o hacer algo que podía hacer ella como jueza. El peculado también, o malversación de los fondos públicos, también por esto que contaba, por haber facilitado también aprovechando su carácter de jueza, la utilización de elementos públicos, de medios públicos, sí. El escenario. Favor. Y el abuso de autoridad. Todos esos son los delitos por los cuales se está juzgando. Si uno analiza las penas de esos delitos, que se tienen que sumar, lo que se llama el concurso, la sumatoria de las penas mayores va de una a otra, de la mínima al máximo. La suma de los máximos es altísima. Entonces uno puede decir, no, McIntosh podría recibir una condena de más de 10 años, más de 15 años, porque se hace esa sumatoria. La realidad es que siempre en este tipo de delitos, si es condenada, como ella no tiene antecedentes, claro, y por las características de los delitos, siempre está más cerca de la pena más baja, que sería de 2 años, la pena más baja, con lo cual tampoco iría a prisión. Pero lo que puede llegar a confundir también es el pedido que hizo Fernando Burlando para detenerla. Entonces, ¿por qué Fernando Burlando pide la detención? Primero porque es el abogado de Dalma y Yanina y trabaja como particular damnificado en esa causa, en la causa que está McIntosh denunciada por estos delitos que conté recién. Y le pidió a los jueces de esa causa, los jueces de San Isidro, que la detengan. Porque existía un riesgo procesal que es clave, que es entorpecer el procedimiento, obstaculizar la investigación, al influir sobre testigos. Porque se comprobó que cuando salió todo esto a la luz, se habría contactado con policías, con otros jueces, con otras personas que pueden dar cuenta de que ella cometió estos delitos. Entonces, al existir ese riesgo procesal, Burlando, en representación del particular damnificado, pidió la detención de McIntosh, que ayer finalmente el juez, por 2 razones, que si quieren ahora le explico, decidió no hacer lugar a ese pedido de detención, y McIntosh, como marca la regla general, va a seguir en libertad hasta que eventualmente llegue el juicio oral. Bien, remarquemos eso, la regla general, en el 99,9,5, 98, no sé, pero el porcentaje es muy alto, los procesos se siguen en libertad. Digo, la prisión preventiva es justamente eso, preventiva, y se da en circunstancias muy particulares. Sí, no sé si la amplísima Me cuesta mayoría. Sacar estadísticas porque realmente las conozco, y cuando veo algunas no coinciden con mi experiencia profesional. Y es cierto que en Argentina además tenemos una tendencia, por lo menos en los delitos vinculados a la política, esos son los que conozco, los sé solamente por eso, a aplicar rápidamente, ¿no? Son de prisión preventiva fácil algunos jueces. Y en lo que son los delitos contra la propiedad, corregime si me equivoco, pero lo que suele ocurrir ahí es que difícilmente el delincuente que termina con preventiva sea un primario, ¿no? Sea el primer delito que comete. Lo que termina ocurriendo es que hay sectores enteros que están atravesados por múltiples causas, y entonces eso automáticamente deriva en una preventiva, porque se lo está investigando en causas múltiples, y entonces... o tienen una condena anterior. Es algo que, claro, un indicador de riesgo procesal, porque si van a ser nuevamente condenados, van a ir a la cárcel, va a ser de cumplimiento efectivo. Eso sí es así, digamos, la estadística varía mucho cuando son delitos contra la propiedad. También las condiciones personales, es más fácil darle una preventiva a una persona humilde, a un chico joven humilde, de un barrio periférico de La Plata, que a una persona de clase media, media alta, claro, que por ahí también la estadística marca que no incurre tanto en esos delitos y no incurre en otros. En otros, claro. El tema es que, como vengo viendo en algunas causas, de todas maneras, con funcionarios públicos, ahora en este caso funcionarios judiciales, estaría bueno que la justicia se ponga de acuerdo cómo va a evaluar los riesgos procesales. Claro.
Claro. Porque tenemos un departamento judicial que los evalúa de una manera, otros de otra, hasta incluso juzgados que están uno al lado del otro, que los evalúan de otra manera, y según quién es, lo evalúa de otra manera. Porque acá claramente existió un contacto y un intento de influencia sobre testigos. Claro. Que es el ejemplo que se da habitualmente en la facultad, o hasta lo doy yo para que se entienda cuando se entorpece una investigación. Claro, que es hubo un claro de intento de modificar la declaración entorpecimiento, de los testigos, porque aparte la investigación se está iniciando. Entonces, si se está iniciando, hay algunos testigos que incluso en la causa penal no declararon. El mero contacto con un testigo, cuando no corresponde ese contacto, es ya un entorpecimiento, digo, porque vos te plantás frente a la persona, claro, sin que sea necesario o un apriete o un intento de convencimiento. Digo, si vos haces lo posible para topártelo en el supermercado y te vea que sos un pobre tipo, que la estás pasando mal, eso es un intento de influir. Claro, es intento de influir, no necesariamente tiene que ser a través de amenaza o de presiones, pero sí es un claro intento de influir. También hay que decir esto, que lo decía al principio, la pena arranca de una pena baja, después si sumás los máximos es alta. Pero arranca... Y entonces McIntosh, lo que se llama la pena en expectativa, de ser condenada, recibiría una pena baja que sería en suspenso, de ejecución condicional, sería en la calle. Bien, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si el delito partiría de, vamos a poner, 4 o 5 años, o 3 incluso, porque 3 y 1 día es de cumplimiento efectivo, ahí quizás sería diferente la cuestión. Pero también se evalúa eso. No tiene mayor sentido, y yo coincido en esto, no tiene ningún sentido de tener a McIntosh en prisión preventiva, pero esperá, si va a influir sobre los testigos, si va a destruir documentación, si va a llamar al documental, quema todo, bueno, esperá, porque ahí está entorpeciendo la labor de la justicia, está entorpeciendo la investigación. Justamente la prisión es preventiva, lo que previene son estas cuestiones, pero lo cierto es que sería quizás excesivo, y hay una llamada de atención del juez de garantía, porque lo que resolvió fue: el particular damnificado no tiene la atribución de pedirme a mi juez de que yo detenga a McIntosh, pues no está dentro de las atribuciones que le da el código. Lo tiene que hacer en todo caso ante el fiscal, ir y plantearle al fiscal: mirá, pasa esto, hay riesgos procesales, vos como conducís la acción y estás facultado para eso, pedí la detención. El particular damnificado fue directamente al juez de garantía. Pero además el juez de garantía dijo: no corresponde, pero le voy a advertir a McIntosh que no puede tener contacto con ninguno de los testigos que están ofrecidos en la causa y que eventualmente se pueda llegar a ofrecer. Claro. No lo vamos a evitar con prisión preventiva. Exactamente. Pero sabemos que... Pero claro, estás advertida. Hay un elemento que siempre aparece en la discusión. Aclaraste de manera muy detallada el porqué del rechazo, ¿no? Y quedó claro. Tampoco podemos soslayar el hecho de que Fernando Burlando es el abogado, pero es Fernando Burlando, ¿no? También, y entonces la grandilocuencia forma parte siempre de la estrategia, de alguna manera, ¿no? Sí, hay una... Vos tenés los mensajes o los pedidos que se hacen judicialmente y los mensajes o pedidos que se hacen mediáticamente. Digo mensajes es porque el mensaje: McIntosh, yo estoy detrás de la causa, si vos querés influir sobre testigos, mirá que voy a pedir tu detención. De hecho, ya lo hice, aún a sabienda de que no debía hacerlo con el juez de garantía, porque esto seguramente Burlando, obviamente, pero estoy dispuesto a hacerlo, Claro, esto no lo desconocían, pero bueno, pará, no te comuniques con los testigos, no intentes influir, porque ahí sí podés ser detenida. Entonces quizás fue más una manera de decirle a McIntosh: ojo, porque estás incurriendo, estás entorpeciendo la investigación, más que realmente un pedido de detención. Yo estoy seguro que Burlando sabía que no iba a prosperar. Y quizás fue algo más mediático que judicial, pero bueno, el efecto evidentemente lo logró. Bien, para cerrar, Gonza, ¿qué ves de justamente esta etapa, ¿no? de la causa a partir de ahora? Es decir, ¿ves más problemas en el horizonte cercano de McIntosh o lo peor ya pasó? Es decir, la destitución es
la peor condena dentro de las posibles que podría recibir. La condena social ya la tiene y ella está siendo juzgada en San Isidro, donde su apellido es bastante conocido y pertenece a la familia judicial. Entonces, espero que eso no influya sobre la resolución de la causa, pero si hablamos de zona de confort, para McIntosh, San Isidro es la zona de confort. Bien, bien. Está claro que estamos hablando de una persona que en este momento no puede caminar por la calle. No puede caminar por la calle. Como tenía Grondona en el anillo, todo pasa. No, eso está claro. Sabemos, eso está claro. Hoy, por eso te digo, hoy, ahora, sí. En este momento, ¿no? Después veremos. ¿Qué dice, Julito? ¿Cómo le va, Giribaldi? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. Los estaba escuchando ahí a ambos. Mirá qué lindo composé de colores que hacemos los tres. Verde, azul y el cremita. Qué línea media, ¿no? Impecable estamos, mirá. El 8, el 5 y el 10. Pero sí, de Camerún, claramente. Con más eso o menos. No hay otra. Ahí Gonzalo está en posición de 10. Yo lo disimulo con las canas igual también, los colores cálidos. Bueno, ahí es lo que hay. ¿Cómo viene Diagonal hoy? Venimos con, tanto hablamos de la expectativa en torno a lo que pasa en la legislatura, llegó el día, ¿no? Así Anoche es. tuvimos el Diagonal clásico de los martes. Pipo estuvo ahí cubriendo in situ la reunión de la Comisión de Presupuesto. Anoche compartimos con la audiencia la palabra de Juan Pablo de Jesús, también de Gustavo Pulti, el diputado de Mar del Plata, que ya se oficializó, dejará de ser legislador a partir del 10 de diciembre. El hombre va de concejal pensando en la intendencia de General Pueyrredón. Pero más allá de estas cuestiones que son de la interna política, por decirlo así, expectativa por lo que pase hoy, ¿no? Si se aprueba finalmente, si el gobierno tiene o no el bendito proyecto de endeudamiento o de refinanciamiento, según quien lo mencione. Exactamente. ¿Y qué pálpito tenés? A mí me da la impresión de que salvo algún detalle, la cosa está cocinada. Bueno, de alguna manera me he visto con ropa ajena en este caso, porque vos sabés que dentro de nuestro laburo interno de Diagonal, el que está en lo finito es Pipo, y me respaldo en lo que él consigue. Hay optimismo en la legislatura, en el oficialismo, en las principales espadas que negocian de parte del gobierno. Hay optimismo en cuanto a lograr 61 diputados, si es que están todos sentados, o un poquito menos si algunos se ausentan. El faltazo, claro. Así que te diría que hay optimismo en torno a este tema. Ningún problema con el presupuesto, que necesita la mitad más uno, ningún problema con el proyecto de fiscal e impositiva, y todos los ojos puestos en el tercer pedido del gobernador, que es el endeudamiento. Claro, sin lugar a dudas, con presión de los intendentes, ¿no? También hay que decirlo, porque los problemas se van a empezar a multiplicar, ni bien cambiemos, ni siquiera hace falta cambiar el año, ¿no? Ni bien hagamos el recambio legislativo, van a comenzar los problemas de financiamiento para los distritos. Hoy hablé a la mañana temprano con un intendente, no de mi pueblo, pero con quien nos cruzamos aquí en zona céntrica de mi pueblo, así que podés ir sacando cuentas, es nombre sí, claro, de un distrito vecino, y me dice, estoy espantado. ¿Por qué? 25 personas esta semana vinieron a pedir trabajo al municipio. Claro. A él. ¿Viste? Estas cosas de pueblo, sí, de que al intendente claro. lo cruzás. Bueno, como lo crucé yo. 25 personas le dijeron, bueno, no voy a decir el nombre, che, fulano de tal, necesito laburo. Es una suerte de anécdota, ¿no? Porque pongámoslo en ese plano, que se empieza a multiplicar, ¿no? Entre los jefes comunales, ¿no? ¿Y a vos no te pasa en la diaria, digo, entre tus amigos, tus relaciones de lo cotidiano, que cada vez más personas cercanas te comentan esto de endeudarse con la tarjeta? Digo, para el combustible, para el súper. Mirá, yo estoy rodeado en realidad de un círculo donde las
balas pican más cerca e inclusive en alguna termina siendo certera frente a la pérdida de laburo. Yo estoy rodeado de... Tampoco es una catástrofe, no es que conozco 50 personas que están sin laburo en este momento, pero sí conozco mucha gente cercana o que está sin laburo, que perdió el laburo o que sabe que está caminando en la cornisa, pero frente a la extinción de la actividad de la empresa, no por algún problema particular o porque se la haya mandado, sino porque la caída de la actividad está llevando a decisiones bruscas. A mí me impresiona esto de tener que endeudarse con... O sea, creo que vos ayer hablabas, te escuchaba en un momento, recordar que en el 2015 los gremios se movilizaban reclamando por no pagar impuestos a las ganancias. Exactamente. Hoy tenemos gente que se endeuda con la tarjeta de crédito para pagar el combustible o para comprar alimentos, y tenemos gente que va a hacer la compra al supermercado el sábado, porque el sábado la tarjeta de Banco Provincia te permite pagar esa compra, no sé, te gastaste 150 lucas en el changuito, en 3 cuotas sin interés, eso es solo el sábado. Pensemos en que la cuenta DNI, digo, la billetera, una de las billeteras más populares en la provincia, al menos, inicialmente ofrecía devoluciones para la compra de pequeños electrodomésticos, de algunos viajes y sobre todo de ropa. Y estaba lo de las carnicerías, ¿no? Y demás. Hoy fundamentalmente son todas devoluciones para la compra de comestibles. Por ejemplo, ir el sábado a la carnicería. A la carnicería, exactamente. En mi pueblo, yo tengo una carnicería aquí cruzando el bulevar. La cola que hay en la carnicería los sábados, se le pide a Martín, que es el carnicero en la semana, guardame esto, guardame aquello. Claro. Parece, como vos decís, una anécdota, pero creo que son pequeños botones de muestra en lo chiquito, en lo micro, que sirven para pintar el panorama general. Julio, buen programa, la seguimos mañana. Abrazo a los dos, mañana estamos otra vez por acá, nos quedamos hasta la 1 de la tarde. Un fuerte abrazo. Julio. Gracias, Gonza, por la columna de esta semana. Siempre un placer para nosotros compartir y aprender sobre la justicia. A ustedes nos reencontramos mañana. Chau.